Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y versículo 8, donde dice: Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Note que las gentes que presenciaron el milagro, ellos se llenaron de asombro y al verlo, las multitudes temieron. Aquí Mateo utiliza un verbo que expresa la idea de un profundo temor reverente, ya que los que estaban en la casa y habían visto el desarrollo de la acción del Señor, perdonando y sanando, se daban ellos cuenta de que era algo sobrenatural que solo Dios podía hacer. De otro modo, se sintieron ellos en la presencia de Dios y sobre ellos vino el respeto profundo, el temor reverente que produce en la criatura la presencia del Creador. Note que todos estaban sobrecogidos de asombro y llenos de temor reverente. Pero con todo esto, no permite suponer que las gentes consideraban ya a Jesús como Dios, manifestado en carne. Tal vez suponga todo lo contrario, ya que la gente seguían considerando a Jesús como un hombre más, tal vez superior a todos los hombres, pero un miembro de la raza humana. Su admiración la producía el hecho de que prerrogativas divinas, como era, por ejemplo, el perdonar pecados y sanar enfermos, fuesen dadas a los hombres, es decir, fuesen dadas por Dios a un hombre que se llamaba Jesús. Así pues, la admiración despertada por la sanidad del paralítico y las palabras del Señor condujo a la multitud a glorificar a Dios. Y note que a glorificar a Dios es el reconocer su bondad, tanto en la restauración de la salud como sobre todo en el perdón de pecados. Sin embargo, es dudoso pensar también que aquellos reconocían en Jesús algo más que un gran hombre. Sus palabras, para que sepáis que el Hijo del Hombre, debieron de haber sido percibidas en el sentido más literal, esto es, que era un hombre más de la raza humana, hijo de hombres, sin alcanzar por otro lado la dimensión más profunda y completa que conlleva el título que Jesús se daba a sí mismo, ya que para todos ellos, o por lo menos para una gran mayoría, Jesús era un hombre excepcional. Tal vez algunos entendían que era el Mesías esperado, pero probablemente ninguno de ellos reconocía al Hijo de Dios, es decir, Dios mismo manifestado en carne. Por eso se asombraban de que Dios diera tal autoridad a los hombres. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿qué de los escribas? Nótese que nada se dice que pueda permitir establecer una conclusión sobre la situación del grupo que pensaba mal del Señor en la intimidad de sus corazones, ya que ellos simplemente guardaban silencio, porque no tenían que reconocer el milagro que Jesús había obrado con la sanidad del paralítico. En sus conciencias, el eco de la voz de la gracia le estaría recordando que el milagro se producía según el Maestro había dicho, para atestiguar que el Hijo del Hombre tenía poder para perdonar pecados. Por tanto, si no era un blasfemo, como la señal evidenciaba, era entonces Dios mismo. Unas conciencias cauterizadas por el pecado no estaban ellas dispuestas a tal reconocimiento, ya que seguían endurecidos y endureciéndose cada vez más en un rechazo impío de la realidad
que Dios manifestaba precisamente delante de sus ojos. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. En los tres sinópticos relatan el llamamiento de Mateo, seguido de la curación del paralítico, nueva evidencia de una estructura no cronológica, sino de agrupación redaccional. Ya que según Mateo el Señor salió el mismo día de la curación del paralítico o al día siguiente a la ribera del mar, a donde le siguió como era habitual una gran multitud. El Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Jesús aprovechaba cualquier ocasión para enseñar a las gentes, bien fuese antes de la enseñanza o cuando ya había tenido lugar. Luego del milagro, el Señor pasó por delante del puesto de cobranza de los tributos. También debe de tenerse en cuenta que Capernaum, además de ciudad de importancia marinera, era lugar fronterizo con la región de Perea, al otro lado del Jordán. En el puesto de cobranza estaba un publicano llamado Mateo. Los otros sinópticos le llaman Leví, como por ejemplo en Marcos capítulo 2 versículo 14, Lucas capítulo 5 y versículo 27. Y Marcos dice que era hijo de Alfeo, Marcos capítulo 2 versículo 14. Ahora bien, no hay contradicción alguna entre los relatos, ya que con toda probabilidad tenía dos nombres, como era habitual en muchas personas de aquel tiempo. También es suficiente con recordar que un publicano era una persona despreciada en el entorno social de Israel, ya que los romanos conquistadores de aquel territorio y además gobernados por ellos, bien directamente por procuradores romanos o de forma delegada por jerarcas nativos entregados al servicio de los conquistadores, establecían ellos impuestos destinados en parte a atenciones sociales de la zona conquistadas y en otra parte a intereses romanos. Los jefes de los publicanos solían ser ciudadanos romanos de sociedad alta. Con el tiempo, se vendían los puestos de cobranza de tributos mediante subasta oficiales al mejor postor. El que adquiría el derecho se comprometía a entregar a Roma una cantidad anual establecida. Sin embargo, la posición del publicano jefe, con poca supervisión por parte de los romanos, le permitía ejercitar su oficio y rentabilizarlo en su provecho inmediato, la cobranza abusiva de los tributos. Cada uno de los publicanos jefes dividía el territorio adjudicado entre subordinados suyos, quienes buscaba a su vez empleados sin escrúpulos que cobrasen directamente el impuesto a los judíos. Y debido a las extorsiones y abusos que cometían, tenían muy mala fama en la sociedad, como era normal. Los publicanos tenían además que relacionarse con los gentiles, cosa aborrecible para el sector religioso radical de aquel tiempo, y aún peor, con los conquistadores por los que eran considerados ceremonialmente inmundos. Mateo capítulo 18 y versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así pues, estaban impedidos de entrar en las sinagogas,
y excluidos del trato social con sus compatriotas. Y es que por esta causa no le quedaba más remedio que relacionarse con personas de vida corrupta, lo que la gente entonces llamaba pecadores, y con otros publicanos, compañeros de profesión. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Note que no se puede afirmar que Mateo fuese un publicano jefe, tal vez no lo era, pero es evidente que sin embargo era un publicano de cierto nivel, ya que tenía muchos amigos. El puesto de cobranza donde Mateo ejercía su oficio estaba cerca del mar. Probablemente Mateo conocía a Jesús o, por lo menos, sabía de lo que estaba haciendo en sanidad y prodigios. También es probable que algunas de sus enseñanzas dadas en la ribera del mar hubieran sido oídas por él. Pero cualquier cosa de esta y otras más son meras suposiciones que pudieran haber tenido lugar, pero para las que no hay base bíblica que permita así poderlas afirmar, ya que es probable que Mateo nunca pensara que Jesús, que transitaba por delante del puesto de tributos, se detendría delante de él para hablarle. Entonces, cabe hacerse una pregunta y a la siguiente. ¿Había tenido Mateo algún contacto previo con Jesús y estaba dispuesto favorablemente hacia él? Note que esa es la opinión de algunos eruditos, como por ejemplo Henningsen, cuando escribe y dice que es casi seguro que Mateo, que vivía y trabajaba en Capernaum, el lugar mismo que Jesús había elegido como centro de operaciones, había tenido frecuentes contactos previos con el Maestro, y que cuando vino el llamamiento, él ya le había rendido su corazón a él y a la causa que él representaba. Fin del comentario. Pudiera ser también así, pero ¿por qué suponer esto? Bueno, es probable que surja del relato del llamamiento de otros discípulos, como el caso de los que eran antes discípulos de Juan. Sin embargo, es mejor afirmarse en el texto bíblico y entender que Jesús ejerció con Mateo un llamamiento eficaz, es decir, le llamó a seguirle con la autoridad y poder que el Hijo del Hombre tenía sobre todo, por lo que le dice, sígueme. Este es el mismo poder y autoridad manifestados en la curación del paralítico, en la sanidad del leproso y en la restauración de la calma en la tempestad sobre el mar de Galilea, ya que actuó también en esta ocasión, llamando al publicano a ser su discípulo y, levantándose, le siguió. Tal vez pudiera refutarse esto apelando a una cierta coacción que Jesús habría ejercido en ese sentido sobre Mateo. Sin embargo, no es así, ya que el llamamiento que Dios hace en una determinada circunstancia y obedeciendo a un propósito antecedente cuyas razones sobre él conoce, no impone violentamente su determinación a la voluntad del hombre, sino que capacita a ésta para una aceptación voluntaria del llamamiento divino. Y como decía Agustín de Hipona, al comentar sobre el verbo que usa Juan para transmitir las palabras de Jesús cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, que en el griego equivale a arrastrarse. Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 44. Pero note que, desea Agustín de Hipona, ¿cómo podré ir voluntariamente si soy arrastrado? Y añadía, no solo voy voluntariamente,
sino que voluntariosamente, ya que Dios capacita al pecador para responder al llamado de la gracia sin hacer violencia a su personalidad. Así también, como Mateo, Dios tenía en su propósito soberano que aquel publicano fuese su discípulo. En su pensamiento estaba también el instrumento que sería útil al escribir el Evangelio. De modo que, deteniéndose delante del publicano, expresó su deseo llamándole al seguimiento. La respuesta note que no se hizo esperar, ya que dice que Mateo se levantó y siguió a Jesús. Allí, abandonado, quedó todo cuanto había sido su razón de vida antes de ese encuentro con Cristo. No cabe duda que la decisión de Mateo suponía, humanamente hablando, una gran pérdida para él. Su negocio, abandonado e incluso con mucha probabilidad, la recaudación del día quedó también allí. Se produjo en Mateo un cambio radical en su propia vida. También los pecadores que habían sido llamados y que también dejaron su oficio, aparecen pescando nuevamente después de la resurrección. Pero por otro lado, note que Mateo nunca jamás ocupó un lugar en lo que era su trabajo anterior, ya que el negocio de recaudación de impuestos no terminó en Capernaum con la conversión de Mateo, ya que siguió pasando a manos de otros publicanos. Téngase en cuenta que seguir a Jesús implica la renuncia personal a uno mismo. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 27, dice: «Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Lo que por otro lado lleva aparejado la disposición a renunciar a todo lo que ocupaba un lugar prioritario en la vida, que comprende incluso vínculos familiares. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26, dice: «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Y también posiciones y posición social. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: «Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Y nótese que eso no permite suponer que Cristo demanda del discípulo el desprecio a esos valores, sino la disposición a colocarlos en un segundo lugar, para poner a Jesús como prioridad absoluta en su vida. Sin embargo, seguir a Cristo es amar al prójimo que, como se comprende, incluye también a la familia. Ya que, por otro lado, demostrar falta de amor a la esposa, esposo o hijos por un supuesto compromiso con Jesús es desconocer la realidad de lo que el Señor mismo es. La Biblia enseña enfáticamente que aquel que no piensa en su familia y provee para ella es peor que un infiel. La primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 8 dice: «Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo». El apóstol Pablo enseña que los cristianos han de ser piadosos para con su propia familia y además cuidar de los padres cuando sea preciso. La primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 4 dice: «Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar
a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Con todo, la enseñanza del llamamiento y respuesta de Mateo tiene que ver con la correcta disposición de valores en la vida del creyente, que coloca primeramente a Jesús, luego a la familia y finalmente a uno mismo. Y voy concluyendo con esto. En el capítulo anterior, es decir, capítulo 8 y versículo 19, leímos que un maestro de la ley que se ofreció voluntariamente a seguir a Jesús, pero él lo disuadió. Después otro hombre, que ya era discípulo, quiso esperar y enterrar a su padre antes de ir con Jesús, y él le dijo que viniera de inmediato. Y ahora Jesús toma la iniciativa y recluta a Mateo como discípulo, y Mateo se levanta enseguida y sigue a Jesús. Jesús trató a cada uno de esos hombres de manera diferente. Los trató como individuos, ya que él sabía lo que había en el corazón y en la mente de ellos, y procedió de acuerdo con eso, teniendo en cuenta el mejor provecho para ellos y el bienestar de su reino. Amigo y amiga oyente, Jesús, que conoce el corazón del ser humano, él puede llamar a una persona de distintas maneras. Por ejemplo, alguien que te hable personalmente, a través de un folleto también. Puede ser que te encuentre o que te lo den. A través de la naturaleza, también a través del estudio bíblico, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios mira primero el corazón del ser humano y su necesidad apremiante es el recibir al Hijo de Dios en su vida y en su corazón. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, si Jesucristo te habló en este momento, no le dejes pasar y acéptalo en tu corazón. Recuerda, Mateo, cuando le dijo al Señor, sígueme, le siguió. Si tú quieres seguir a Jesús, pues puede acompañarme en una oración que voy a hacer. Repite conmigo y di: Señor Jesús, vengo ante ti porque tú eres el Hijo de Dios, hecho hombre. Reconozco que soy una persona pecadora y en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Tú estás llamando a mi corazón y yo te digo, ven ahora. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.